Stein, Diego Lev, que es el director general creativo, son las dos estrellas que han reflejado y estimulado a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información de una forma humana sobre los valores, sobre la capacidad de emprender de la publicidad, algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Y desde luego hemos aprendido muchas cosas. Una, cómo impactar desde la emotividad y la sinceridad al público, utilizando al mismo público con la misma sinceridad que quieres recibir. Y por otra parte, con un sentido del humor muy especial, que es precisamente jugar con eso para llegar a la emotividad desde algo nada plumbe o algo ligero, seguramente algo muy propio de los latinos, y especialmente de los menos conocidos quizás, como ellos mismos han reconocido, que son los creativos uruguayos. Bueno, pues de todo esto, ante todo, gracias por habernos acompañado, enhorabuena por habernos dado esta charla. Nos gustaría que nos dijeran algunas de las recetas. Por cierto, hemos descubierto que en Ghana hay muy buenos cristianos, cosa que no sabíamos, y eso es muy de reconocer, conocer y valorar, puesto que están rodeados de entornos musulmanes donde, en fin, cosas mucho más difíciles se han visto. Y sobre todo, cómo se han lanzado a dar a conocer una de sus campañas, que ahora nos va a explicar, para dar a conocer la camiseta, o saber cómo han vivido la camiseta de Uruguay después de derrotar a Ghana de cara a las semifinales, en los octavos o cuartos de final. En los cuartos de final, la primera vez que una selección africana iba a llegar a las semifinales. Bueno, todo esto junto forma parte de Notable, la agencia en la que ellos trabajan. Así que, de nuevo, decimos bienvenidos. Cuéntenos cuáles son las claves de esta agencia y cómo podríamos, ahora que podemos contarlo también por la cámara a los seguidores del programa y de marketingdirecto.com, las claves de cómo han conciliado esta forma de actuar, de pensar y de sentir. ¿Cuáles son sus valores a día de hoy humanos también, que han conseguido convertir esta agencia en tan peculiar? Bueno, gracias Es interesante escuchar tu visión respecto a lo que acaba de suceder y lo que acabamos de decir. Estamos muy agradecidos que hayan venido. Diego cuando habló no solo de crear, sino de descubrir, y la creación que hay en descubrir. Y creo que el gran desafío es descubrir lo que existe para poder transformarlo de alguna manera en algo interesante. Finalmente lo que estamos buscando son ideas, estamos buscando decir cosas, estamos buscando emocionar. Uruguay siempre va a tener bajos recursos, porque es un mercado pequeño, pero sí, siempre tiene sentido tener agencias uruguayas y agencias en cualquier parte del mundo para que le hablen al oído a la gente. Quizás hay problemas que puedan ser del mundo entero, pero siempre el lugar pequeño, el pueblo, la aldea, siempre va a tener su propia problemática. Y de alguna manera también al pintar tu aldea estás pintando el mundo. Nosotros hemos decidido hacer una publicidad que tenga una identidad propia del lugar de donde estamos, de una forma de sentir, y tratar de interpretar lo que le pasa a la gente y tratar de rescatar lo que le pasa a la gente. En definitiva, no nos damos cuenta exactamente cómo es que lo hacemos, pero finalmente cuando vemos los trabajos nos vamos dando cuenta de que vamos logrando un impacto bastante especial. Me da mucho temor decirlo porque tengo mucho miedo de la próxima campaña, de poder lograrlo. Hoy no nos preocupan las campañas que hicimos, nos preocupan las que vienen, pero en realidad encontramos, por ejemplo, en los últimos tiempos en la técnica documental encontramos un gran aliado, por ejemplo. Ya sea en Ghana, ya sea con los abuelos, ya sea con experiencias de diferente tipo. Si alguien ve nuestra web va a ver muchas experiencias de tono documental. Pero bueno, hay que seguir investigando y explorando. Lo que funciona hoy no sabemos si funciona mañana. Esto evoluciona. No sé, Diego, ¿cómo lo sentís vos? Bueno, le pedimos a Javier Bardem que tome nota de esta labor documental que ustedes están recreando tan aficionados, ahora que está también en ese proceso de los documentales. Perdón, era una... No, está bien, sí. Nosotros encontramos que los documentales, para las carencias que nosotros tenemos, era una buena solución. Y en realidad, creo que lo que a nosotros nos interesa, o la clave está en tratar de entender qué juego estamos jugando y qué juego podemos jugar. Y entender las dificultades que nosotros tenemos es también aprovecharnos de las potencias que podemos tener. La verdad que nosotros tenemos sueños como cualquier publicista que está en cualquier parte del mundo, y la verdad que desde Uruguay uno no aspira a manejar grandes campañas gigantes o la publicidad de campañas internacionales, porque no es cierto. Ahora, ¿cuál es la satisfacción que uno puede tener desde Uruguay? Y es la de entender un átomo, que es lo mismo que entender el cosmos. No es necesario entender el cosmos para entender el cosmos, basta con entender un átomo. Bueno, de eso lo hacemos. Si nosotros podemos entender perfectamente lo que estamos haciendo, entonces la satisfacción de tener un oficio está cumplida. Y si después se dan cosas como esta, genial, ¿no? Pero en realidad la satisfacción está en entender el trabajo. Y por eso creemos entender bien
cómo funciona el Uruguay, queremos interpretar bien a nuestro público y entendemos bien qué tenemos que hacer en las posibilidades que tenemos. Ya que esto va para España también, me gustaría hablar un poco de nuestra industria, porque creo que los publicitarios del Uruguay, es decir, nosotros tenemos nuestra agencia, pero hay mucha gente haciendo trabajos muy interesantes, y también las productoras en Uruguay están haciendo un trabajo descollante y de hecho están filmando para el mundo, están produciendo desde Uruguay para el mundo o en otras partes del mundo con técnicos y profesionales uruguayos. Y también ellos, las productoras y la gente que filma y la gente que trabaja, ha tomado una experiencia a nivel internacional que también nos ha ayudado mucho a nosotros a hacer mejores nuestras ideas. Y vale la pena comentarlo porque es un mercado para producir en el cual vale la pena confiar. No es nuestro negocio, es el negocio de nuestros proveedores, pero sentimos de que hay un lugar en el mundo allí interesante para la publicidad del mundo. Han hablado de enamorarse de las marcas, si no, no funciona. Los amores a un mes vista no funcionan. Es algo que no sabemos si solo se puede utilizar desde una agencia independiente o ustedes lo podrían utilizar también en España con grandes marcas, si se diera el caso. Aquí trabajan, por ejemplo, colaboran o pertenecen a la misma red que D6. Sí, digamos, con D6 somos agencias amigas, como tenemos agencias amigas en otra parte del mundo. Y creo que podemos colaborar en la medida que comprendamos la realidad. Diego habló hoy de la observación. Nosotros somos muy respetuosos del lugar, no llegamos con una verdad, tratamos de entender la verdad del lugar. Creo que nos podemos enamorar de proyectos y de las marcas, y pasa una cosa muy, muy particular y muy básica. Cuando uno desea que al otro le vaya bien, uno hace su mejor esfuerzo. Y en la publicidad uno tiene que lograr eso. Hoy en día, en la situación económica que vive Europa, una buena idea puede hacer cambiar el rumbo de los trabajadores de una empresa. Entonces la responsabilidad es mayor. Entonces la publicidad tiene que asumir su rol definitivamente para lo que es y dejarte de fantasear con industrias paralelas que existen, hay que reconocerlo, pero que no son el meollo de la cuestión. Y es bueno decirlo en una universidad donde muchas veces los jóvenes alucinan con festivales donde la realidad no está. Es como siempre decís vos, Diego, que es como la Fórmula 1 al automovilismo. Uno no compra un auto de Fórmula 1, es otro juego. Yo quería preguntar a Pipe, estamos viviendo momentos de cambios, un consumidor que ya no cree tanto en la publicidad que hacemos todos, sea más creativa menos, o al menos más original o no. Tenemos también el tema de Facebook, redes sociales, ahí también está habiendo un cambio, se está yendo la publicidad para allá, los demás canales que pasa, y luego también estamos viendo una crisis muy grande, tú lo has comentado en tu aquí, a ver si puedes darnos también ahí un consejo, es decir, que cambios muy radicales, muy grandes, que nos dejan un poco el camino incierto de la publicidad de la crisis. Hay un poco vuestros consejos desde Uruguay, Pipe, y tú también, por favor. Es que si podéis decir algo. Es que nunca fue, si bien nunca fue más costoso publicitar, nunca fue más barato. Digamos, está pasando una cosa al mismo tiempo. Las redes sociales. Claro, las redes sociales se transforman en una herramienta en la cual estamos explorando e intentando descubrir, pero que realmente, si uno aprende cómo es, que tiene que ver con la relevancia, porque el mundo vive una fragmentación en su comunicación, y ya la credibilidad de los emisores pasa por otro lado, es quién habla y quién no habla, ¿no? Y qué habla y qué dice, pero en definitiva nunca fue más costoso hacer publicidad para las empresas, pero al mismo tiempo nunca fue más barato. El problema es que la competencia se multiplicó por millón, porque hoy en día cualquier persona tiene una cámara en su bolsillo, cualquier persona tiene un ordenador. En Uruguay, por ejemplo, estamos muy orgullosos de un plan llamado Plan Ceibal, donde cada niño tiene un laptop, cada niño de escuela pública. Entonces, cuando la conectividad va creciendo de esa manera, el desafío se multiplica. Entonces hay muchos más competidores, lo que exige muchísimo mayor talento. Y al mismo tiempo nosotros, al ser inmigrantes en la era digital, también nos exige un esfuerzo bastante importante. Por otro lado, destacar que lo digital sin estrategia no tiene valor. Entonces yo creo que hay que hacer un doble esfuerzo. La gente que entiende que la herramienta es el secreto tiene que entender que la estrategia es el misterio. Y nosotros, que manejamos la estrategia ya desde hace un buen tiempo, tenemos que aprender a usar las herramientas como nadie. Y en esa fusión es donde va a estar el éxito. Bueno, casi para terminar, nos ha llamado mucho la atención la forma en que ustedes tienen de entender la colaboración con el anunciante. Han hablado también de la colaboración incluso con sus propios trabajadores. Han hablado de los tiempos de crisis son ideales para identificar a las buenas empresas de las que son buenas porque están en buenos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo llevan ustedes a efecto? A ver, Diego, ¿vos qué dirías? Bueno, son diferentes vínculos, ¿no? En cuanto a la crisis, vos decís el vínculo que tenemos con nuestra propia gente. Bueno, sí, nosotros entendemos que nuestra agencia es nuestra gente. En ese sentido siempre hemos tratado de en buenos momentos y malos momentos, enfocarnos en entender qué es lo que necesitaban y cómo poder ayudarlos.
en buenos y en malos, o sea, en ese sentido está claro. Con respecto a la colaboración con los denunciantes, esa sí yo creo que es absolutamente vital. Nosotros hemos tenido la suerte de ser una agencia que ha podido elegir a sus denunciantes y de trabajar con ellos, y me parece que ahí está la clave, porque eso es realmente lo que me parece que hace la diferencia en el trabajo final. El anunciante tiene un rol que a veces las agencias no reconocemos el rol que tiene el anunciante, y muchas veces subestimamos al anunciante, muchas veces vemos en él el obstáculo. Para empezar, un anunciante que me eligió, ya me eligió. En todo caso, malos serán los que no me eligieron, y una vez que me eligió, digo, tendrá sus dificultades, pero es ese vínculo el que puede sacar las cosas. Nosotros eso lo hemos trabajado así, nos ha pasado de que nos eligen, entonces nos parece que es la clave de lo que hacemos. Y ustedes perdonan cualquier briefing, ¿no? Ya sea extenso, denso o muy corto y escaso. Y claro, porque es comprender el brief no solamente es lo que dicen, sino el modo en que lo dicen, ¿no? El brief es también la empresa para la que uno está trabajando, comprenderla, mirarla, es todo lo que no está expresado, ¿no? Cuando nos vinculamos entre nosotros, no solamente nos vinculamos en el habla, ¿no? Hay un lenguaje corporal que todos leemos. ¿Y por qué no lo hacemos de algún modo cuando vamos a recibir un brief o cuando nos vinculamos con el otro? Sí, nosotros hemos dicho que no a muchos anunciantes. ¿Y por qué hemos dicho que no? En primer lugar, por ejemplo, cuando estamos con demasiado trabajo, no asumimos trabajos que no podemos tomar. Porque nosotros vendemos un trabajo a medida, la gente compra una forma de pensar. Si la forma de pensar no la vamos a ofrecer y el servicio no lo vamos a poder dar, no lo tomamos. Nosotros el desafío es, cuando llegamos a un acuerdo, vamos con toda, y no somos un colador. No perdemos cuentas de una forma abrupta, son relaciones de largo plazo. ¿Pero por qué? Porque nacen bien desde el principio, y porque además las dos partes tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y hay que entender, y tienen que entender también que para tener buenos profesionales, gente que se quede en el país, que quiera trabajar, que estos también tienen que vivir bien, y también tienen que ganar plata, y también tienen que entender. Entonces hay un vínculo que es comercial económico, y hay un vínculo que tiene que ver con los sueños. Porque hay cuatro tipos de clientes: los que te dan gloria y los que te dan dinero, los que te dan gloria no te dan dinero, los que te dan dinero no te dan gloria, y los que no te dan ninguna de las dos cosas. Muchas veces tenés gloria y dinero juntos, esos son los clientes ideales. Ahora, cuando no te dan ninguna de las dos cosas, el cliente no sirve. Es sencillo. En conclusión, nosotros tratamos de elegir y no estamos atrás del dinero, estamos atrás de la publicidad. El dinero es una consecuencia, nos interesa naturalmente, pero es así. Y nuestra gente le importa el dinero y tiene todo el derecho a importarle a la gente con la que trabajamos, pero además tiene que tener una proyección y un desarrollo. La gente no solo le interesa su salario, sino le importa hacer cosas interesantes. Y ese es nuestro desafío y lo que más nos angustia. Lograr que la gente pueda hacer cosas que sienta que son interesantes. No siempre lo logramos. Muchas veces no lo logramos, pero sí sabemos que es el objetivo. Bueno, pues en el programa de la publicidad y en marketingdirecto.com lo van a poder ustedes seguir. Así que muchas gracias a Pipe, muchas gracias también a Diego. Enhorabuena por el trabajo y que ese notable sea sobresaliente. Gracias, un honor para nosotros y mucha suerte para todos. Gracias.